Bien, ahora vamos a ver un último caso, creo que es uno de los últimos problemas de la guía, que es un poco diferente, porque vamos a medir resistencia ahora con voltímetro y amperímetro. Si no tengo un ohmmetro, como vimos en un video anterior, un instrumento especial para medir resistencia, puedo medir entonces la resistencia con voltímetro y amperímetro y aplicando la ley de Ohm. Para eso necesito disponer de una fuente, obviamente, y la resistencia que es la que yo quiero medir, R. ¿Sí? Y bueno, tengo el voltímetro y el amperímetro y los tengo que disponer para medir simultáneamente, noten esto, tengo que medir simultáneamente la tensión y la corriente. Porque me puede decir, bueno, primero medimos la corriente, saco el amperímetro, pongo el voltímetro, después miro la tensión. No, porque las condiciones van a variar, puede cambiar la tensión de la batería, en fin, la resistencia se puede calentar. Hay mil factores que hacen que yo no pueda medir primero de una manera y luego la otra magnitud, sino tengo que hacerlo simultáneamente, eso tiene que quedar claro. Y aplico la ley de Ohm. ¿Cuál es la resistencia teórica? En este caso va a ser simplemente lo que llamo la V en la resistencia dividido la corriente en la resistencia. Para aplicar la ley de Ohm, simplemente la tensión que cae efectivamente en la resistencia dividido la corriente que atraviesa efectivamente la resistencia. La resistencia que voy a medir, por el contrario, va a ser simplemente lo que mide el voltímetro dividido lo que mide el amperímetro. Y ahora donde viene el cuento, que van a ser distintas en general estas magnitudes respecto a las medidas respecto de las reales. ¿Sí? Para eso tengo, para hacer eso entonces tengo dos disposiciones. Noten lo siguiente, yo no quiero acá medir corrientes, yo sé que cuando pongo un amperímetro y un voltímetro voy a cambiar las condiciones del problema. En este caso no me interesa cuál es la corriente que va a pasar, ni el voltaje que voy a medir, sino lo que me interesa que es medir la resistencia, ¿está claro? Por lo tanto puedo poner cualquier batería acá y no voy a calcular el error en calcular, en medir las corrientes, perdón, o las tensiones, sino voy a calcular el error en medir la resistencia. Es un poco distinto al problema de los anteriores. Vamos a ir viendo este tema. ¿Cuál es la condición de contorno en este caso? ¿Qué hice? Puse el amperímetro en serie con la resistencia para medir la corriente, efectivamente, y luego puse el voltímetro para medir la tensión. Alguien me puede decir, no, pero bueno, acá está midiendo, también está incluido el amperímetro dentro de lo que voy a medir. No, tenés que medir la tensión a la resistencia solamente. Bueno, entonces vamos a este circuito, mido la tensión a la resistencia, entonces el amperímetro queda fuera. Una cosa o la otra. O el amperímetro está justamente en serie con la resistencia y el voltímetro mide las dos tensiones. Fíjense que acá va la tensión acá y la tensión acá. Y la corriente es efectiva la que mide el amperímetro, es la corriente que pasa por la resistencia. O bien opto por esta solución, donde efectivamente la tensión sí es la que corresponde, pero el amperímetro, ¿qué ocurre? Si está fuera de la resistencia, va a medir no solamente la corriente que pasa por la resistencia, sino también la corriente que pasa por el voltímetro. ¿Ven ustedes? Entonces tengo que elegir una u otra. Vamos a hacer ambas y vamos a comparar, a ver qué pasa. Empecemos por la primera. ¿Cuál es la condición de contorno de la primera? La corriente que mide el amperímetro, cualquiera que sea, no tiene importancia que cambie cuando yo meto el amperímetro, pero la corriente que mide el amperímetro es efectivamente la corriente que pasa por la resistencia. Están en serie, por lo tanto, marque lo que marque esto, es efectivamente la corriente que pasa por acá. Entonces, la condición de contorno mía en este problema, que digo, que la corriente medida por el amperímetro es exactamente igual a la corriente que pasa por la resistencia. ¿Qué pasa con la tensión medida por el voltímetro, Vm? No es igual. ¿Por qué? Porque hay una tensión que cae acá, que la llamo Vr, la tensión de la resistencia, y hay una tensión que cae en el amperímetro. Entonces es Vr más Va. ¿Ven ustedes? Y entonces, la resistencia que yo mido en ese instante, hago el cociente de lo que marca el voltímetro y lo que marca el amperímetro, o sea, V medida dividido y medida, reemplazo, V medida por este valor y medida, en este caso es exactamente igual a la real, me queda esto que está acá, una distribución, ¿y qué me queda? Que la resistencia medida es VR sobre IR más VA sobre IR. VR sobre IR es exactamente la resistencia teórica, la que quiero medir, y VA sobre IR, ¿qué es? Es la tensión en el amperímetro dividido la corriente que lo atraviesa. Eso es simplemente la resistencia del amperímetro. Por lo tanto, la resistencia medida es la total, perdón, la teórica, discúlpeme, la teórica, teórica, más la resistencia del amperímetro. Estoy cometiendo algún error por exceso, como ustedes ven. Lo que mido no es solamente esto, sino tengo que sumar la resistencia del amperímetro. Si hago esta cuenta, la puedo hacer en forma teórica, me queda simplemente que el error en el caso 1 es simplemente por exceso, como ya vimos, y es RA dividido RT. Fíjense que es por exceso, ¿por qué?
Porque la corriente que mido es correcta. Lo que estoy midiendo mal, ¿qué es? La tensión. Mido más tensión que la que debería. Al medir más tensión, para la misma corriente, la resistencia es mayor que mido. Por eso el error es por exceso. ¿Ok? Esta fórmula funciona bien. Fíjense que si RA vale 0, caso que tuviera un amperímetro ideal, el error vale 0. Así que no hay ningún problema. Funciona perfectamente. A medida que las resistencias se van pareciendo, el error es mayor. Es lo que ya decíamos, ¿no? En problemas anteriores. Si yo voy a medir resistencias altas, el amperímetro se comporta perfectamente. Fíjense, si RT es muy grande respecto a RA, esto es muy pequeño, así que no hay problema. ¿Cuándo empieza a tener importancia esta expresión? Cuando la R teórica que voy a medir ya es del orden de RA. ¿Se entiende? ¿Mm? Esto lo grafiqué acá. Fíjense, error en función de la resistencia teórica y está graficado en el gráfico azul. Es esta hipérbola que está acá. Caso 1 es RA dividido RT. En función de RT es una hipérbola. Entonces, para resistencias RT pequeñas, el error que comete el caso 1, que es marcado en azul, repito, es grande. Para resistencias grandes, el error disminuye. ¿Ok? Entonces me conviene usar este sistema, esta conexión, ¿para qué? Para resistencias en general altas. Bien, vamos al caso 2. Caso 2, entonces, ¿qué dijimos? El voltímetro lo pongo exactamente sobre la resistencia, el amperímetro queda afuera. Aquí hay un nodo, entonces, va a haber una parte de corriente que pasa realmente por la resistencia que voy a medir, y otra parte que, eso sí, lamentablemente la toma el voltímetro, ya sabemos que es imposible evitarlo, y entonces la tensión sí, la medida es la resistencia, eso sí, exactamente igual, pero la corriente medida por el amperímetro ya no es la que pasa por la resistencia, sino que hay que sumarle a esa la corriente que toma el voltímetro. Entonces, la medida que pasa por el amperímetro es igual a IR más IB. Ahí hay un nodo. ¿A qué es igual la resistencia medida? Bm sobre Im, como siempre, y entonces es BR, en este caso es la misma, dividido la corriente. Fíjense que la corriente es mayor que la que tengo, la resistencia ahora va a ser menor, va a ser un error por defecto, ¿no? Bueno, haciendo esta cuantita paso BR para acá dividiendo, me queda 1 dividido IR sobre BR más IB sobre BR. IR sobre BR es la inversa de la resistencia teórica. IB sobre BR, ¿qué es IB sobre BR? IB es la corriente que viene por acá, dividido la tensión que marca el voltímetro, es sencillamente la inversa de la resistencia del voltímetro. Entonces esto es un paralelo, como ustedes ven, es el paralelo entre qué cosa? Entre R, la R teórica, y la resistencia del voltímetro. Bueno, simplemente con cuentas muy simples me queda eso que está acá. Haciendo el error me va a quedar esta expresión. Error por defecto, y esta es la expresión del error en este caso. La he graficado acá, color rojo, es una función que parte en cero. Fíjense si la resistencia del voltímetro está, por supuesto, en valor absoluto esto, ¿no? Aunque es negativo, lo puse en valor absoluto porque me interesa comparar errores en valor absoluto, ¿no? Entonces, por eso lo puse por arriba del eje. Entonces, para RB, fíjense, RB tendiendo a infinito, que sería un voltímetro ideal, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta expresión tiende a cero, ¿no? Y para RB teniendo a cero, en el caso que fuera horriblemente malo el voltímetro, va a quedar 1, el cociente. RT sobre RT. Entonces tiende a 1. ¿Ok? Sería la expresión roja. ¿Qué me dice esta expresión entonces? Lo que ya sabemos del voltímetro. ¿Para qué sirve un voltímetro mediocre? Para medir resistencias, ¿se acuerdan? Bajas. Si la resistencia es baja, bueno, aunque el voltímetro sea malo, la corriente que va a tomar es poca comparativamente. Si la resistencia esta es alta, ya la resistencia del voltímetro puede ser comparable, entonces la corriente puede ser comparable. Acá tenemos una curva, entonces, para resistencias bajas, la curva roja, resistencias bajas, conviene usar entonces esta disposición, ¿sí? El voltímetro funcionará bien, y cuando va aumentando la resistencia, ya el voltímetro se comporta cada vez peor. ¿Qué implica este par de curvas? Hay un punto donde se cruzan, ahí ¿qué significa? Que el error es el mismo. Ahí, el error en el caso 1 y el error en el caso 2 es el mismo. De acá, igualando estos errores, en módulo, ¿no? Por supuesto, puedo despejar cuál es esa resistencia que puedo llamar límite. Y ahí el error en ambos casos es el mismo. Entonces, ¿qué voy a decir? Que de esa resistencia límite, para cualquier par de instrumentos ya fijos, ¿no? ¿Qué me conviene? Si la resistencia es menor que esa resistencia límite, estoy en esta zona,
¿qué me conviene usar? El caso 2. O sea, como dijimos antes, para resistencias bajas, ¿qué me conviene usar? Este esquema. Repito, el voltímetro, por más malo que sea, si esta resistencia es muy baja, no va a afectar demasiado el circuito. Si la resistencia es mayor que RL, me conviene usar entonces este método. Ya dijimos entonces también, para resistencias altas, el amperímetro tampoco afecta demasiado. Entonces, de esta manera podemos seleccionar para, repito, dado un voltímetro y amperímetro fijos, o sea, conociendo ya RA y RB fijas, puedo decir, de acuerdo a la zona en que me encuentre, qué disposición voy a usar. Pues como ustedes ven, no hay una solución única mejor, sino que depende del caso. ¿Ok? Bien. Este es el último video entonces de corriente continua.